seguimos hablando con Carlos Ballester y ahora vamos a hablar de ese libro que se presentó en Sevilla, la biografía de Tomás Pavón. Háblanos un poco del personaje. ¿En qué indagas? ¿Qué conoces? ¿Qué aportas de nuevo en este libro? Bueno, pues el libro, digamos, sigue el mismo modelo que los libros, los volúmenes anteriores, ¿no? Por un lado está todo lo que es el tema de grabaciones. Procuro reunir el mayor número de ellas. En este caso he conseguido localizar 2 registros más de Tomás, uno con Ricardo, una segrilla extraordinaria, y unos fandangos con Manuel de Badajoz, que es la primera muestra sonora con este tocador extremeño. Y sobre todo con una calidad de audio, digamos, que es lo que yo, más mi especialidad, ¿no? Es decir, yo lo que he conseguido desde los últimos prácticamente 30 años es reunir un archivo de grabaciones, digamos, que no tiene comparación, aunque suene feo decirlo, pero es la realidad, en cuanto a que continuamente he ido mejorando esos discos hasta encontrar ejemplares en un estado de conservación extraordinario. Y entonces eso me permite en el estudio de grabación extraer el sonido más puro y más natural, ¿no? Y nos permite escuchar la voz de Tomás, en este caso, y de Ricardo, Melchor y Manuel Bajo, pues con una calidad y una naturalidad desconocida hasta ahora, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar en las 78 revoluciones por minuto, que es la época donde el vinilo, en este caso no, en este caso eran los cuarzos, que se hacían las primeras grabaciones, la voz de su amo, que ahí estaba perfectamente definida, y con esa gramola. ¿Tú qué sacas de ahí? Porque ahí empiezan las primeras incidencias, ¿no? Ahí está Vallejo, ahí está... Claro. Pues, realmente, para que el público lo entienda, pues a algunos que les suenen los discos de pizarra en sus casas, pero antes del vinilo, antes del microsurco, lo que existió durante 50 años era el disco de 78. Pero lo que sucede es que las compañías de discos, lo que hoy son Warner y todo eso, entonces Mi Odeón y Regal y todas estas compañías, no conservaron los másteres de grabación. Entonces, para poder recuperar las voces de estos grandes genios, hay que recurrir a los discos que se vendieron en los comercios. Entonces, claro, esa es la primera dificultad. Entonces, lo que hay que buscar es esos discos. Pero claro, si están en mal estado los discos, no están bien conservados, hay que en el estudio utilizar muchos filtros, remasterizarlo, ecualizarlo. Entonces, eso lo que hace es ir, digamos, por así decirlo, manoseando excesivamente la grabación y mostrando, en definitiva, una música que no es realmente la que grabaron estos grandes maestros, ¿no? Y entonces, cuanto más nuevo está el disco, más natural es ese sonido, ¿no? Y esa es mi forma de trabajar, ¿no? O sea, Carlos, ¿cuándo aparece? Lo que tiene que ver el audio. Carlos, ¿cuándo aparece el primer audio del mundo de la discografía? Porque tú eres arqueólogo y buscas ahí. ¿Cuál es el primer? Ahí estaba viendo un plano. Sí, maestro. Ponerse rápido. Ahí está, una foto preciosa, ¿no? Poco vista, además poco vista. Porque yo procuro toda la documentación que luego aparece en los volúmenes, en los libros, también procuro que sea la mayoría inédita, ¿no? Tanto fotografías como información y demás. Bueno, un cantador de buena presencia, un señor dentro del escenario también. Ricardo era todo un dandy. Sí. Y pues lo que me comentaba, las primeras grabaciones de lo que es de flamenco que tengamos registros están en torno a 1895, más o menos aproximadamente, en cilindros de fonógrafo. ¿Y de quién es la voz de esa primera? Pues, por ejemplo, esas primeras de Mochuelo, del Nene de las Balsas, un cantador que había en Murcia, que se le tiene como, digamos, el eslabón entre las antiguas malagueñas de madrugada y las tarantas nuevas, y luego ya las primeras grabaciones en torno a 1899 en disco. ¿Sabe, Carlos, que otro personaje? tú estás informado que hay un chino que ha sacado una aguja de láser para leer los discos que estén? Sí, ya no suena. Sí, pero todavía no está bien desarrollado esa técnica. He visto pruebas en algún congreso, pero no mira, ahí está Pepe Pinto. Esa foto tampoco es muy conocida. Sí, pero todavía, digamos, la reproducción mecánica sigue siendo todavía la referencia. Yo es que me han informado, ¿no? Se puede salir un japonés o un chino, ¿no? Sí, japonés. Bueno, sí, pero todavía no. Es un láser, ¿no? Sí, digamos, no hay rozamiento. La reproducción se hace sin rozamiento de aguja, con un lector láser, pero todavía no tiene la calidad que se puede sacar a lo que es la reproducción con un plato giradiscos y aguja con cápsula. Yo para reproducir estos discos manejo
decenas y decenas de cápsulas y de agujas distintas, claro, dependiendo del tipo dependiendo de de cómo esté, en la calidad que esté. Exactamente, y el tipo es que cada disco tiene unas características propias, entonces es un encaje de bolillo, es lo que hay que ir cualquier haciendo. disco de eso tiene un siglo ya, ¿no? Claro. Lo de Tomás lo grabó en el año 20, ya es moderno, y lo grabó los primeros en el año 27, que ya prácticamente tiene un siglo las grabaciones con Ricardo, y luego en el 30 y en el 47. Esas son las 3 sesiones de grabación. Es increíble, dice que el flamenco hondo no se vende, y todavía está la gotera. Bueno, porque estamos muchos locos detrás todavía. Bueno, a ver si lo que está sucediendo hoy en día, cuando pasa un siglo, bueno, es igual que esto, ¿no? Y que nos reunamos aquí para contar. Esta fotografía que es impresionante porque hay esas historias, ¿no? Eso es Sí. parte de la historia del flamenco, ¿no? Sí, la verdad es que aquí, claro, esta es una foto que está con José Ortega, que José era pues, de la familia de Caracol y además era letrista, era un personaje muy introducido de la compañía Odeón. Aquí está Tomás, está Felipe de Triana, con algunos otros amigos y compañeros. Pero claro, normalmente esta foto que es muy conocida, pero digamos el libro, disco, el volumen, en concepto, va dirigido también a ese tipo de aficionados que sabe un poco disfrutar de los pequeños detalles, ¿no? Es decir, esta foto es conocida, pero no con esta calidad. Es decir, porque manejo fotos de primera mano, no copias, y entonces a la hora de poder escanear y de poder ofrecerla al público, pues uno se encuentra con esta foto, por ejemplo, es extraordinaria, ¿no? Esta es una foto que está... ¿Das la vuelta bonita para que le vea la cámara? Esta foto es totalmente... Otra foto muy bien. Totalmente Sí. foto Otra inédita, foto. que está Pastora, Y mucha calidad, está Arturo, está Pepe Pinto y está Reyes aquí. Sí. Aquí está Reyes, la viuda de Tomás, que es una foto magnífica, ¿no? Entonces, bueno, es ese tipo de detalles que para mí justifican pues, cogerte el coche y recorrerte media España nada más que para conocer algo más. Uno puede conocer una grabación o puede conocer una foto que le emocione, ¿no? Y en este caso, pues, uno ve que ya es posterior a la muerte de Tomás, nada más que viendo la cara de Reyes de pena en un ambiente, digamos, un poco más alegre, y ella aquí está Pastora, está Pepe ahí. La verdad que es extraordinario, y bueno, documentos de estos suelo incorporar bastante. Bueno, el libro está escrito en un acierto periodístico, es decir, que es fácil de leer, son trozos que se puede parar después y releer, ¿no? Porque muchas veces son datos que quedan aquí para la historia. Otros personajes, Aquí está una foto de Tomás. Ahí está perfectamente. Sí. Ahí está. Sí, el libro lo que Ahí podría tener 28 detalles, ¿no? Tomás, más o menos, ¿no? ¿Porque sea más joven? No, un poquito más mayor. Sí. El libro lo que procura es, por un lado, lo que ya es la parte literaria del libro. Y me gusta la ficha técnica en la parte izquierda Sí, donde aparecen datos. ahí aparecen todos los datos discográficos. Que es muy importante porque no es una recopilación con datos, es decir, que hay que ver un poco la fuente. Lo que yo también me he criado leyendo mucho porque yo era un devorador de flamenco a todos los niveles, entonces también me he criado leyendo muchas obras de flamenco, y generalmente la bibliografía flamenca, a veces, no siempre, pero a veces, por ejemplo, tenemos el libro de Fernando de Triana, que es fantástico, el de arte y artistas, ¿no? Pero muchas veces se ha escrito sin la información, sin el conocimiento o sin los datos. Y entonces a mí me gusta transmitir emociones pero siempre con información, ¿no? Y aportando datos, ¿no? Porque al final también es imprescindible, ¿no? Entonces me gusta pues, incorporar toda esa documentación que yo he ido recopilando a lo largo de los años. Entonces, a lo que me refería, que el libro, por un lado, estudia al personaje desde el punto de vista biográfico y de sus sesiones de grabación, y luego tiene que lleva mi firma, ese trabajo, pero luego lleva un estudio de todos los cantes y los toques fantásticos de Ramón Soler y de Norberto Torres, que es extraordinario, y que yo creo que es un modelo de análisis de lo que son los registros sonoros, ¿no? Carlos,
te toca vivir la parte antigua, pues, la investigación, la parte contemporánea, porque la estás viviendo, y los nuevos valores que están llegando. En proporción, yo creo que hay los mismos valores antes que ahora. Lo que pasa es que hubo una época de concentración de valores que nacieron en distintas épocas y ahora están todos unidos, ¿no? Hay una escuela de flamenco importante, se ven guitarras importantes tocando a gente joven. Ricardo, hemos ido a muchos montón de sitios, gente que apuntan, a gente que tienen valores, y eso está ahí, ¿no? Sí, no, sin duda, vamos, el flamenco no para y el flamenco siempre va a estar generando nuevos cantadores, guitarristas, bailadores, eso siempre va a existir. Lo que sí, hombre, yo la verdad es que como vivimos en un tiempo de maximalismo y que todo es blanco-negro y hoy se canta y se baila mejor que nunca y tal, y entonces hoy en día parece que ir en contra de eso es como ser un derrotista y tal, y yo no, vamos a ver, mañana tenemos un concierto en el Círculo, nosotros disfrutamos del directo continuamente y estamos, como he dicho antes, el otro día estuve en una fiesta en Casa Pata precisamente y estaba Israel Fernández, Antonio Reyes, José Valencia, nos juntamos en el cumpleaños de una amiga, es decir, si estamos al cabo de la calle de lo que está sucediendo hoy, estamos disfrutando, pero uno no puede dejar de pensar que el flamenco, como la sociedad, ha cambiado, ¿no? Ya no se vive como antes, no se convive como antes, no se disfruta como antes. Las letras también han cambiado. Entonces, lógicamente, los artistas también son distintos. Entonces, los chavales de hoy salen cantando y cantan maravillosamente, pero es que no podemos comparar los cantadores de hoy en 10 años con los que ha habido antes en 150 que conocemos, ¿no? En 150 años. Pero yo creo también, Carlos, si me lo permite, esto es incluso como las relaciones personales, ¿no? Hoy la gente se conoce en 2 días y el otro día ya son casi pareja y a los 4 días están ya por ahí solos, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando hace 70 años, la gente, oye, escucha a un tío en Madrid que cantaba maravillosamente bien. ¿Cuándo va a venir por Sevilla? ¿A qué sitio va? Y claro, esa forma de hacer un seguimiento tenía ese esplendor, ¿no? Y después el gran respeto. Yo se lo digo a Ricardo, o sea, hoy empieza a funcionar un artista en un escenario, un guitarrista que se trae todos sus temas aprendidos, todos sus guitarristas, y se pone la gente con el móvil a mandar WhatsApp y a pagar por el otro lado. 100 euros, vamos, yo no lo entiendo. Se han perdido buenos hábitos, digamos, pero que lo vemos incluso en las mismas fiestas, es decir, que estamos a lo mejor en un sitio a gusto y saca uno el móvil o se cruza uno el concepto de jerarquía también se ha perdido mucho, es decir, incluso en las mismas fiestas, es decir, se pierde el respeto a lo mejor a cantadores pues de mucho recorrido y grandes artistas y a lo mejor se cuela un chaval metiendo una letrita y poniéndose el jartible en una fiesta, ¿no? Es decir, hay cosas que... Los toreros se seguían. Claro, hay cosas que hay veces que se pierde y que uno se lleva decepciones y tal, pero bueno... Y estamos más en el todo vale. Sí, eso también, por supuesto. Mira, es que lo que pasa es una cosa, yo lo veo bajo mi punto de vista, yo no quiero aquí a ver si me entienden, abrir catedral y decir que es lo mejor. Esto lo pusieron muy difícil. Estos tipos de cantadores lo pusieron muy difícil. Hoy en día se canta, cualquier cantador lo canta todo. Hasta los niños, a base de repetirlo. Me estoy refiriendo al cantador profesional. Sí, pero me refiero a la nueva generación. Sí. Lo canta todo, es un tío que te canta a lo mejor 6 o 8 palos de cante. Porque se preparan, pero no deja de ser clonado. Más que creativo. Copiado. O están imitando, son imitadores, ¿no? O sea que para que te salga uno o te salgan dos, que tú digas, eso no se lo he escuchado yo a nadie, ¿no? Mira cómo viene el cante, mira cómo lo mueve, mira. Son menos que antes. Antes quizás a lo mejor eran más especialistas también. Había uno que cantaba por soleá muy bien y por fandango, y a lo mejor no cantaba por bulería. Sí, antiguamente había algo que se valoraba por encima de todo, o sea, por encima de ser un cantador generalista, de conocer muchos cantes, de estar muy bien de compás. Por encima de todo eso lo que se valoraba era tener un estilo propio. Eso ha sido de toda la vida, siempre, sobre todo en esta época. Lo que más se valoraba era un estilo propio. Además, incluso los propios carteles decían creador de un estilo, no sé qué, especialista, no sé qué, cada uno su estilo, aunque fuera de un solo fandango. Y eso, desgraciadamente, es lo que hoy en día cada vez escasea más. Es decir, cantadores con personalidad, personalidad arrolladora. Es decir, que te apetezca escucharlo y que te cojas el coche y te recorras media España para ir, nada más para escucharlo para que te emociones. Y que no te hagan una antología en 2 horas, sino que te hagan 2 cositas y que ya... Ya no se puede hacer eso, Carlos.
Claro, pues eso aparte, claro. Ya Aparte, el coche, porque te coche, y tomarte tu No, eso copita tampoco. en los festivales ya. No, y aparte, Ahora empieza. y el, Ay, y el ay. programador de turno sobre todo también te dice, no, tú no me puedes cantar 3 cositas, tú me tienes que hacer esto y además esto y tienes que hacer 3 entrevistas antes y vas a hacer promoción de no sé qué y luego por la mañana no sé cuánto, claro, más que un cantador a veces parece un oficinista, ¿no? Claro, porque la técnica ha conseguido casi no Es complicado. eliminar el arte, porque nunca lo va a eliminar, No, nunca. porque ni técnica sin arte, ni arte sin técnica, ¿no? Esto es un juego de equilibrio, esto es un juego de equilibrio. pero Quizá claro. ahora se valora mucho La técnica, la la técnica, el técnica conocimiento, está al día, incluso, al incluso la puesta en escena y muchas cosas que antes pues se valoraba sobre todo la personalidad, que es lo que yo insisto, ¿no? Y lo que yo intento transmitir a los amigos, a los artistas, a los chavales que vienen, digo, oye, busca tu estilo, búscalo, ¿no? Que realmente no hay que buscarlo, el que lo tiene, ¿no? Claro. No es una cosa consciente que voy a buscar mi estilo. Normalmente el que tiene personalidad la tiene. Pero, Hay pero gente, bueno. hay chavales Sí, sí. nuevos que están, Sí, sí. que están ahí más bien que la más, ¿sabes? Ahora hay una baraja Y de hoy no niños- tienen, hoy no jamás en la historia han tenido tanta facilidad para tener repertorio, para conocer cante, para escuchar, porque hoy en día Pero lo que hay dice que Ricardo, coger el ordenador. Ricardo tenía que ir a ver a Niño Ricardo, tenía que ver a Bichuela, tenía que ver a toda esta gente para beber de su fuente, a ver cómo le cogió una falseta, pero hoy coge el chaval y se pone delante de YouTube y puede, vamos, hacer el concierto de Aranjuez sin un solo fallo. Pues como yo digo una cosa, digo, hoy salen más preparados, pero no más robados. Sí. Es que antes te hacías tú en el escenario. Entonces tú ibas al lado de Ricardo, ibas al lado de Melchor y ibas mangando. Claro, claro. Sí, claro. Ahora tú te lo llevabas a tu terreno, ¿no? Después llegaba Ricardo de Madrid, porque vivía en Madrid también. Mira, Manuel, vete para allá, para la casa. Para la casa. Yo llegaba allí, a la casa, allí en la calle Almudena, estaba la Carmen, el Antonio Olivero, con todos los hijos, ¿no? Y con bueno, ya. Yo decía, coge la guitarra y te toca Antoñete. Antoñete era uno que había allí que barnizaba muebles que le tenía alquilado abajo en el patio. Y yo me ponía allí a tocarle a Antoñete y todos los vecinos allí asomados. Y ahora cogía, me subía para arriba, mira, eso que ha hecho, hazlo por aquí, porque esto, que lo otro. Y era una comunicación. Qué maravilla. Era una universidad. En la universidad, ahora, por ejemplo, cuando yo iba con Marchena, pues iba tocándole a Antonio Molina. Me decía, yo vengo por tres, no me toca. Yo le había tocado al Carbonero, a Pastora, a Tomás, a todo, lo había A tocado. todo. Pero ya lo que pasa es que tenía que ir con un figura que era, Que sí, que que estaba sí. de máxima figura. Sí, sí, Antonio sí. Molina en aquella Sí, época. sí, claro. Y parábamos allí en el paralelo, en Barcelona, los autocares de las compañías, ¿no? Métete para adentro. Me metía yo para adentro en un salón que tenía elevado donde parábamos todos los artistas. Esto. Y allí, y así. Qué Sin experiencia. tasía. Qué experiencia más buena, ¿no? Eso es... Y era muy diferente ahora, también era como una necesidad. ¿eh? Entonces, mira, yo Porque, creo, insisto, pero es que la forma de vida ha cambiado. Ha cambiado, Es que claro. yo siempre lo digo, por ejemplo, yo he venido de Jerez, ¿no? Que fui a dar una conferencia ayer y Jerez, paradigma, como pasó en Triana antes de la expulsión, por así decirlo, que allí había calles enteras que eran casas de vecinos, con un patio común, como tú estabas diciendo antes, incluso con una cocina y un baño compartido, es decir, y ahí surgían una fiesta y una convivencia y una mezcla y un intercambio. Triana igual. ¿Cómo no va a afectar eso al flamenco? Pues lógicamente va. Y uno dice desafortunadamente, digo no, afortunadamente, porque ya no se vive de esa manera, es decir, porque ya cada uno tenemos nuestra casa, porque tenemos... Pero es la complejidad de la vida, es decir, los cambios a mejor traen a veces consecuencias negativas y para el flamenco sí, porque ha restado esa convivencia, ese roce y esas cosas que bueno, pues que hace que hoy en día disfrutemos de otro flamenco. Claro. Lo que hay que hacer es pues saber disfrutar en cada momento que nos toque vivir de lo bueno de cada expresión. Hay ¿no? chavales Ya que está. están sonando muy Hay bien. chavales que Hay están chavales cantando que están sonando muy bien, muy muy bien. bien. Y Y se Burda Viejo, está tocando la guitarra muy bien también. Y no pierden la flamencura. Sí, La sí, flamencura sí. que es Sí, sí. que es de lo que se trata. Sí, sí. No que la técnica te absorba y Eso pierdas es. la flamencura. Eso es. Entonces cuando tú pierdes la flamencura, eres como una carretilla, ¿no? Claro, claro. Ha cantado mucho Sí, sí, cante, pero ¿qué es lo que ha Pero cantado? como una gramola. Como una Todavía no gramola. me ha dicho nada. yo creo que también una de las partes importantes era el gran respeto que había entre el guitarrista y el maestro.
decir, el torero era el torero y después la cuadrilla era la cuadrilla, y entonces cuando llegaba el guitarrista, pues tenía que esperar al maestro, y depende cómo venía el maestro podía venir con los cuernos cambiados, podía venir con el paso puesto, podía venir, y entonces todo era el problema del guitarrista hasta que empezaba a encajar su cante, ¿no? No, el que sabía su obligación no tenía tampoco, porque lo que pasa es que en aquella época, en la época mía, por ejemplo, que es la que yo puedo hablar, ¿no? Dedicarte a la guitarra era... Búscate un trabajo, hombre. No vas a dedicar a la guitarra. Ahora estaban las figuras, que los figurones, eso sí, ya estaban en el sitio, ¿me entiendes? Pero ahora tú, un niño nuevo, que se quiere dedicar a la guitarra con 14 años, es que yo viajaba con un permiso en el bolsillo. Paterno, sí. Paterno, para cuando me paraba la Guardia Civil. Claro. ¿Y este con quién viene este? Claro. Este no. Lo que pasa es que el carnet de identidad me lo saqué con 15 años, me lo saqué. Sí, Que me llevó Pepe Pinto, me llevó al sindicato vertical que había aquí en Sevilla para que me diera el carnet de artista, para poder sacar un pasaporte como artista. Para examinarte, para sacarte el carnet. Pero claro, es que yo necesitaba un pasaporte para ir a Francia con la compañía. Claro. Entonces yo no me había examinado. Claro. Y dije, no te preocupes. Y me llevó Pepe Pinto al sindicato. Sí. Claro, no había examen en ese momento. El examen era dos veces al año. Claro. Y llego allí y el que daba los carnets, era que vengo con el niño porque es que tiene un problema, hombre, que resulta de que le vamos a sacar pasaporte y no tiene carnet de identidad, como mínimo, a ver si podemos. Sí. Y le dije yo al del sindicato, digo, ¿examinan ustedes, hombre? Como dice, me dice, ¿yo cómo te voy a examinar, hombre? Si antes de ayer estuve yo en el Teatro San Fernando y antes de tocarte las palmas, le tocaba las palmas a la guitarra que a ti, porque era chiquitillo ahí con la guitarra. Sí. Pues esas cosas así, ¿no? Era muy diferente hoy en día. Hoy los chavales, y yo la veo también bien, porque tampoco pasa necesidad de por qué, ¿no? Si la vida es de otra manera, pero no en el artisteo, sino socialmente. En todo. Todo y por todo. Así es que no podemos abstraernos a eso, ¿no? Entonces uno no puede utilizar el mismo método para analizar el flamenco desde 100 años que desde hace 50. Yo creo que eso es uno de los principales errores de ciertos aficionados, que cuando quieren utilizar una cierta vara de medir para todo el flamenco que se ha venido haciendo desde que tenemos registros sonoros, porque entonces te estás equivocando. Ni se canta igual antes, ni se toca igual, ni entonces el buen aficionado, insisto siempre en el concepto de buen aficionado, tiene que saber encontrar lo positivo y lo emocionante en cada época, ¿no? Entonces yo creo que el que no tiene esa capacidad pues se pierde mucho. Yo recomiendo, Carlos, que el aficionado sea aficionado, no partidista. Claro, sí, claro. Para que sí. amplíe. Tengo la visión absoluta de todo. Una visión abierta, claro. ¿no? Sí. Y canalice bien una cosa de Marchena y canalice bien una cosa de Caracol. Eso. O canalice bien a Camarón y analice bien a Morente. Sí, o una voz más laína, una voz más Bueno, rosada, bueno, pero en el tiene tiempo su- actual, hace 50 años, es decir... Bueno, pues nosotros hemos llegado a 1 hora y 10 minutos que estamos de entrevista, lo vamos a fraccionar en 2 partes para que sea mucho más digerible. Vamos a dar las gracias a don Carlos Martín Ballester, que esté con nosotros. No será la primera vez porque ya sabéis que la teatría está en funciones, ya prácticamente queremos trasladar estas tertulias un día, por ejemplo, al mes, con un personaje importante, que ya lo organizaremos para que esté Ricardo, que estén gente que hayan vivido esta historia, no gente que hablen de la historia sin vivirla, ¿no? Sí. Es muy importante que los testigos presenciales digan las cosas, porque pueden rebatirla cualquiera que le pregunte algo, pero que tenga su consideración. ¿En qué estás trabajando ahora, Carlos? Bueno, pues ya estoy en lo que tiene que ver con la colección esta del libro disco, estoy ya con el 4º volumen, que es el de Pastora, el de Naña Los Peines, que bueno, pues... Y ahí está la reina, Ahí está la reina. Y bueno, esto tengo la intención de que salga a lo largo de este 2020, a finales de año, pero es un trabajo enorme porque ya tiene una obra discográfica ingente, ¿no? De 260 cantes por ahora localizados. Y eso es lo que tiene que ver con estos libros discos. Luego, aparte, estoy con un proyecto muy bonito en Madrid de establecer todo lo que es mi archivo sonoro, el estudio de grabación, hacer también una especie de exposición permanente de museo en torno a la historia del sonido grabado, ¿no? Y muchas cosas más, y bueno, el círculo, para adelante, la verdad que muchísimas cosas. Te prometemos que te vamos a devolver esta visita en Madrid, allí en tu Pues círculo. un placer. Vamos a ir un día, Sí, Ricardo y yo, por supuesto. vamos allí a estar con esa gente, Sí, que, claro que sí. hay tanta gente de aquella época que no se conocen, que las caras se la han perdido, que ya no están un poco transfigurados.
pero que son allí, parte de la historia y que están en Madrid. Pues estaréis en vuestra casa y os recibiremos con los brazos abiertos. Y después sabes que te queda devolvernos una tertulia que vamos a hacer ya con Ricardo a los frente, cuando tengamos ese lugar para hacerlo, Sí. que queremos que sea posiblemente o el Museo de la Cerámica o el Museo de Carruajes, que es un sitio amplio para hacerlo, para poder proyectar también y que tú vayas dirigiendo, bueno, pues las fotografías Sí. estas son las de fulano, Sí, sí. además de esa, pues, que te queda Ricardo, va, pues yo lo conocí, pues yo le Sí, toqué, sí. pues yo estuve en tal sitio, ¿no? Estupendo. Un poco didáctico para que la gente se lleve la impresión de que el flamenco también está en Madrid, como el buen marisco, concentrado para repartirlo Pues alrededor de yo España. encantado, he estado muy a gusto con vosotros en esta charla de La amigos, primera, de esta aficionados. es la primera vez. Lo que se trata es Para mí sacar- ha sido un placer, así hacer que una- contad conmigo para cuando queráis. Una tertulia, pero en vez de radio, bueno, pues grabar, porque Sí, siempre queda. sí, ¿no? sí. Por supuesto. Y ahora que le sí. vamos a hacer fotografía al libro. Sí, y que te lo dedique ya, te voy a firmar yo también la dedicatoria que tenga a ti. Le vamos a hacer una foto al libro para que se lo incorpore a la entrevista. No, yo hablo con él y después me mandan lo que él quiera de Yo te diapositiva mando imágenes, en original, porque materiales, sí, para que no pierda calidad ninguna, porque la entrevista está muy bonita, tiene Estupendo. buen color, y Estupendo. entonces Sí, ponemos pues algún yo retrazo. te mando materiales, me das tu correo, Carlos, Sí, sí, y sí, y yo te lo mando. sin problema ninguno. Fenómeno. Pues, don Carlos Martín Ballester, gracias por estar con nosotros, gracias Muchas por venir de los gracias Madriles a vosotros. y gracias por estar en esta tertulia que siempre Ricardo aporta sus amistades y su conocimiento Hombre, para que mí esto es un privilegio salga estar adelante. aquí junto a Ricardo, mi admirado Ricardo, que yo, pues fíjate, como aficionado para mí ha sido una referencia y he disfrutado con su toque. Y entonces, bueno, estar aquí de charla animada e intensa, la verdad que ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo muy cordial para ti. Felicidades porque vas a ser abuelo, vamos a decirlo también que... Enhorabuena. Enhorabuena. y doña Pepa Monte, que será la abuela si Dios quiere. Qué maravilla. Qué maravilla. Que lo que se trata es de eso, de que los personajes que vengáis aquí, que bueno, que se vayáis, que podáis largar lo máximo, como se suele decir, en el argot flamenco, ¿no? Larga ahí y deja tu testimonio, ¿no? Porque eso quedará, ¿no? Como dice Carlos, ¿verdad? Lleva razón. Ahora mismo, mira, Tiene 6 millones de visitas, lo tonto, así que Claro, es- y no, la además de eso- televisión es chiquitita, pero es... hemos hecho, no, son los medios digitales hoy tienen tienen muchas más preparaciones porque hoy la radio se emite y se va. Sin Sí, embargo, la sí. televisión queda. Sí, O sea, sí. y cuando tú vas a buscar un archivo, pues vas a buscar un archivo. Además que hoy en día todo el contenido audiovisual es que ya los chavales, las jóvenes generaciones, yo tengo un hijo casi con 15 años, no conciben en ponerse a escuchar y nada más que escuchar, necesitan Ver. necesitan lo audiovisual. Sí. Bueno, pues vamos a hacer esto y después intentaremos también sacar una copia para los invidentes de la 11 para que también puedan escucharlo, por lo menos, y que tengan bien. otra línea también de posibilidades de hacerlo. Claro, claro que sí. Así que, Carlos, lo dicho, nos vemos allí en Madrid. Un placer, Carlos. Muchas Don gracias. Ricardo, muchas gracias y buenos días y magnífico invitado como siempre.